que un día entendí que el que estaba mal era yo. Yo era un colombiano intentando enseñarle a los gringos a hacer rock. Ella necesitaba a alguien de su confianza para que le ayudara a hacer un reality que se llama Popstars. Legal en términos de la música. Tú entregas contrato ahora. No. Y ahí se metió en un mundo que todo el mundo debería saber. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Saludamos a todos nuestros oyentes. Un día más del podcast Resonante. Tenemos un episodio hoy muy especial. Estamos con Carlos Agüera, estamos en su estudio, un productor musical que ha hecho música para, diferentes artistas y también tiene como una historia o una trayectoria chévere haciendo música para cine y televisión acá en Colombia. Estamos con Miguel Mora. Hola. Y también está Isaac Lemus por ahí ayudándonos a grabar, que es un egresado de la Universidad del Bosque y aquí es practicante y es la mano como derecha. No sé qué tan derecha, es una mano. A veces es la izquierda, la derecha. A veces no es ninguna, a veces... Pero no, mentira, ya eso es demasiado, no tanto, pero casi. No, es una super mano, Isaac. Chévere, gracias que nos estás ahí colaborando como en la parte de la grabación. Entonces, Carlos, bienvenido al podcast Resonante y muchas gracias por haber aceptado la invitación del podcast. No, gracias a ustedes por invitarme y pues por hacerme parte de algo que nunca he hecho. Es el primer podcast que hago. Ah, chévere. Ok. Hace rato no hago entrevistas. Bueno, Rato. Eso está interesante, ¿no? Y además que pues hoy en día con toda la parte de la distribución, las plataformas y las redes sociales, pues tenemos la oportunidad de crear contenido y crear este tipo de espacios para poder conocer a personas como Carlos que están pues ayudando a que la industria crezca y que nosotros nos encontremos pues con bastantes oportunidades laborales y también ver cómo otras personas han solucionado caminos en la industria y cómo se han abierto paso en toda esta cosa tan interesante que tenemos acá en Colombia. Yo hace 15 años me invitaban de 3 colegios a hacer una cosa que ellos llamaban Workday, una cosa así. Y era que los estudiantes, si querían ser músicos, entonces llamaban a un músico y el músico iba y les contaba historias para que se animaran. Ahí me tocaba contar mi historia, pero a todos les decía que no fueran músicos, que era una mala idea. Pero de ahí salieron muchos. Pero sí, es difícil el mundo de la música y del audio. Carlos, las personas que nos están escuchando van a querer conocer un poquito como de tu historia, de cómo llegas a la música y cómo llegas al audio. Entonces, si quieres tomarte un tiempo ahí contándonos. Pues bueno, entonces arranquemos. Yo era deportista. Campeón nacional 4 veces, campeón suramericano. Y tuve un accidente a los 15 años. Accidente de carro, fractura de pelvis en 2, fractura del acetábulo, que es el que agarra el fémur, 4 costillas, se me estalló un pulmón, se me desprendió el vaso, se me laceraron los riñones, entré 4 veces a cirugía. Duré en silla de ruedas 4 meses, 6 meses en muletas. Y yo vivía en una casa en Yerbabuena. Estamos hablando hace muchos años, ¿no? Año 91. Para los malos de matemáticas, modelo 76, 15 años, 91. No había nada para hacer en la casa. No había PlayStation. Era Nintendo y Nintendo había 2 juegos. El pato, de matar con una pistolita, que a la gran mayoría de ustedes no les tocó. Y Tetris. Entonces yo jugaba Tetris, pero me aburría. Y lo único que había era un teclado. Entonces yo aprendí a tocar teclado a los 15 años. Malo como yo solito. Muy malo. ¿Y con qué aprendías? Porque no había YouTube. No había YouTube. Entonces alguien me había regalado un papelito que me decía cómo eran los acordes. Ok. Y yo me aprendí, exacto, Sí. un chart, exactamente. Como con la imagen, ¿no? Con la imagen y los 3 punticos, entonces yo ponía y aprendí así cómo se hacían los acordes. Pero yo no entendía ni siquiera de tempo, ni de la rítmica, ni de esto. Entonces, cuando salí de eso,
otro amigo que también había estado en el mismo accidente, entonces montamos una banda, tocábamos canciones de The Cure, vainas de esas, pero no contábamos, no sabíamos ni contar. Nos conseguimos un cantante que se llama Tito Ocampo, hermano de Teto. Ok. Por consiguiente, yo terminé tomando clases de teclados con Teto, cosa que no es como muy lógica, porque Teto realmente es guitarrista. Y ahí tuve como mi primer banda. Gracias a Teto, terminé estudiando en MI, en Musicians Institute. Yo estudié allá 3 años. A los 3 años me dieron una beca y me quedé estudiando un año producción. Cuando regresé a Colombia, me regresé de hecho porque una vez me gradúo, pues uno lo que hace es buscar qué hacer. Y en Los Ángeles, un colombiaito recién egresado, en esa época claramente no había nada de tecnología, estamos hablando en 99, 98, y sí, 98. Y había un teléfono al que uno marcaba, yo pagaba $60 el año, y en ese teléfono la gente que necesitaba músicos llamaba y oía músicos y le daban el teléfono de uno. Y ellos lo llamaban a uno y ahí me llegaban gigs, pues toques, me llegaba trabajo de esa forma. El trabajo que me llegaba era para tocar en bandas de cumbia, en bandas mexicanas de norteño, y yo era un rockero que había estudiado lo más, era fusión y algo así medio jazz, y yo cómo iba a dejar, yo tenía el pelo me llegaba al culo, o sea, ¿qué les pasa? Hasta que un día entendí que el que estaba mal era yo, que yo era un colombiano intentando enseñarle a los gringos a hacer rock. Y el que estaba mal era yo no estaba ofreciendo nada, yo tenía que ofrecer algo. Entonces me devolví a Colombia a estudiar, en teoría. ¿A estudiar qué? Folclore. Entonces yo empecé a estudiar. Pues yo llegué y por cosas de la vida monté un estudio de grabación mío con Toño Arnedo. Entonces yo tocaba con Toño y teníamos el estudio. Digamos que esa sociedad no prosperó, no funcionó, no nos llegó sino un solo trabajo. Entonces yo que había asumido la deuda del estudio, fui el que me quedé con el estudio y digamos que me mudé a otra casa, me fui de la casa de Yerbabuena a la 45, a un apartamentico donde monté mi propio estudio de ahí en un apartamento de 2 cuartos que me había traído yo de Estados Unidos. Pues cuando estudié producción, yo me compré un Pro Tools, eso era un Pro Tools 3. ¿Con la Con- 001? No, papito, eso no existía, la 001. ¿Antes de la 01? Es que la 01 vino a aparecer en Pro Tools 5. No. Es que el primer Pro Tools a Colombia realmente lo traigo yo. Yo lo llevo a Audiovisión. ¿Por qué? Porque en ese apartamentico de 45 metros, yo me traje un amigo, John Cardona, guitarrista, muy buen guitarrista, pero muy buen guitarrista. Gringo, 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 gringo. Por eso no encajó muy bien en Colombia, pero le hicimos un disco a una vieja, ya no me acuerdo cómo se llama. Eso era para una disquera que se llamaba MTM. Grabamos todas las bases en mi home studio y nos fuimos para Audiovisión. Cuando llegamos a Audiovisión a sincronizar en la NIV, pues Audiovisión era como, ¿y eso dónde lo grabaron? No, eso se grabó en mi estudio. ¿En cuál estudio? En esto que estoy trayendo. Yo llevé el computador, claramente, con mi interfaz, con los discos duros que eran unas vainas gigantes. Gigantes es, pucha, hoy no hay un Ladrillo. disco duro así de grande. Y eso eran 8 gigas. Claro, fíjate en ese entonces. Eso era una vaina, no, eso ahí cabía de todo. Mentira, eso ahí no cabía nada, pero a uno le tocaba quitar canales y hacer bounces, sub-bounces, para poder mezclar. Porque solo había 24 canales en el Pro Tools. Ok. Entonces yo llego a Audiovisión
Y empezamos a trabajar con Freddy. Me tocó pedirle el favor a Nicolás Uribe que me prestara un sincronizador para ponerle un SMPTE a la cinta y que la cinta sincronizara el Pro Tools. Eso fueron 2 días sincronizando. Pero al final de la historia, en Audiovisión me dicen, ¿usted cómo hizo para grabar? O sea, es que yo en Audiovisión solo grabé la cítara, las tablas, las voces y ya, pero yo había grabado bajos, guitarras, bueno, baterías las grabamos en Audiovisión. Pero yo había grabado, o sea, yo llegué con una sesión de 20 canales de una vez a Audiovisión. Y esto me dice Siger, casualmente ahí les llegó un negocio con Caracol de una novela, ¿puedo? Sí, Bueno, claro. de Caracol, a hacer Alejo. Alejo, la serie de Alejo Durán. Y para eso se necesitaban muchas canciones. Moisés Angulo, digamos que yo empecé a trabajar en Audiovisión a raíz de eso. Ahí conocí a Moisés. Cuando llegó esto, montamos un Pro Tools para Audiovisión. Yo dejé de trabajar en Audiovisión porque en el 2001, yo tenía mi estudio y empecé a hacer música por mi percusionista que era Luis Pacheco. Yo tenía una banda que se llamaba La Funkera, funk con folclore. O sea, el tema del folclore lo interioricé. Ajá. Hiciste las paces ahí con... Hice las paces, no, me volví amante del folclore. Pero Soy me refiero a ese a ese- rockero. a ese rockero. De hecho, ese rockero lo olvidé. Sí, claro. No he vuelto a hacer rock, nada. O sea, a ver, yo tocaba en Los Ángeles con un tipo que se llama Virgil Donati. Un man, huevón. Las tocadas no eran sintiendo, sino contando, porque el man toca 7 en una mano, 3 en la otra, 4 en el bombo, y uno tiene que ir pensando, porque todo era pensar y Dream Theater, y eso era como mi mundo, rock progresivo. Claramente, pues eso no pegaba con titita, cucunta, eso no cuadraba en mi ser. Cuando llegué acá y oí realmente una tambora, yo tomé clases cuando estaba con Toño, yo tomé clases con él, con Marco Vinicio, que es el hijo de Totó. Entonces decidí montar una banda de funk, con folclore. Y ahí, claramente, pues ya empecé a estudiar, ya a entender qué es un chandé, un son corrido, qué es, en fin, todo el folclore nuestro, cómo se toca una cumbia y aprendí a tocar yo un alegre y tocar una tambora y un maracón. Cuando Gaira quedaba aquí era solamente un sitio así chiquito. Yo venía a tocar todos los jueves y viernes y sábados a comer y a tocar maracón y tambora y me sentaba con Gilbert y con todos los folcloristas del momento. No sé por qué llegué a lo del folclore, pero bueno. Que dijiste que devolviéndonos- habías dejado de trabajar en Audiovisión. Dejé de trabajar por mi percusionista, que salsero realmente, conguero muy bueno, Luis Pacheco. Luis, por cosas de la vida, me contactó con un señor que estaba haciendo unos documentales para Infinito. Infinito era un canal de cosas como esotéricas. Sí, recuerdo. Y entonces empecé a hacerles un par de documentales, música para los documentales sobre Egipto. Entonces empecé a hacer música como para televisión. Eso fue lo primero que hice. Entonces empecé a trabajar en Audiovisión. Alejo Durán, yo iba a grabar a Alejo Durán, pero me salió algo, no me acuerdo qué fue, y no podía grabar lo de Alejo. Entonces Mauricio grabó lo de Alejo. Mauricio Cano grabó lo de Alejo. Y yo, con mi estudio, empecé a trabajar con un señor que se llama... Se me olvidó. Bueno, esta vaina de Infinito. Terminé eso. Empecé a trabajar en la San Buenaventura de profesor de ingeniería. Yo realmente no soy ingeniero.
pero yo daba clases de ingeniería 1 y 2. En ese momento, mis alumnos eran Kiko, Carlos Silva, Germán Tarazona, Ripe, Roballo, bueno, poca gente, así como paréntesis. En esa época, yo vengo de un colegio que la teoría es enseñar a pensar, no aprenderse las cosas de memoria. Me acuerdo que les dije un día, quiero que me hagan un resumen de cada uno de los efectos, pero según lo que ustedes entiendan que es un efecto. O sea, entonces, ¿qué es un delay? Y busquen qué es una reverberación, y busquen qué es un flanger, y qué es un phaser, y qué es un trémolo, y qué es un chorus. Quiero que lo escuchen, que busquen a ver cómo lo hacen. Tiene una semana y me entreguen en una hoja, lo que ustedes entendieron. Me entregaron trabajos, 10 hojas. Yo cogía las respuestas y en ese momento yo estaba casado con María Tatiana Duarte, pero es María Tata como artista. Y yo me sentaba y yo empezaba a leer y ella empezaba a leer otro idéntico. O sea, los manes en esa época, imagínense hoy en día con ChatGPT lo que van a hacer, pero imagínense en esa época, los huevones cogían, copiaban y pegaban. Y me acuerdo que cogía y yo repartía, los agrupé, a todos les puse de 0. Los agrupé y le entregué a cada uno. Entonces le dije, no, pero este no es el mío, le dije, fresco. Arranque a leer qué dice de ley. Y yo arrancaba a leer al tiempo. Le decía, lea usted. Y todos, claro, todo el curso era muerto de la risa. Bueno, estos manes, yo creo que conmigo no aprendieron un culo. Realmente. Pero sí, estaba en la San Buenaventura. Cuando estaba en la San Buenaventura, me llamó una amiga para que le ayudara a hacer. Ella necesitaba a alguien de su confianza para que le ayudara a hacer un reality. Se llama Popstars. Oh, claro. Entonces yo fui el director musical de Popstars. Ustedes estaban naciendo. Yo nací en el 94. Bueno, no. Usted es más viejito. No, y Oscar todavía. No, usted es más viejo, huevón, todavía. Bueno. Yo me acuerdo Yo de me acuerdo, Popstars. claro, Yo era que niño, claro. pero yo me acuerdo de Yo me Popstars. acuerdo de Claro. visto Popstars, claro. Y ahí estaba. Que ahí salieron 5 peladas. Es que Escarcha se llamaba. Escarchas. Y eso lo grabaron en Audiovisión. Eso se grabó en Audiovisión. Esas canciones, uy. Yo era el productor del programa, pues productor musical, y yo era el director de la banda de Popstars. Por eso quedé conectado con Caracol y después hizo un reality que se llamó El Triángulo. ¿Dices? Sí, no me acuerdo. No, eso era un triángulo de amor para a las 4 de la tarde, 5, un reality. O sea, ponían ahí a 3 a que... No, un tipo a escoger 2 viejas, a una vieja de 2 tipos. Okay. Y entonces salía con uno y luego salía con el otro. Ya. Y yo hice la música de eso. Okay. Y después de eso me llamó un productor al que pues, le debo... no, mentiras, tengo que echarme un poquito más para atrás. Se me olvidó un pedacito. Iván Benavides me llamó, después de hacer lo de Infinito, me llamó porque él lo contrataron para hacer la música de una novela. Lo llaman y le dicen, quiero que me haga la música de esta novela, que se llama Amor Discos, uno de los fracasos de la televisión, de los grandes fracasos, duró 15 días al aire, o 20 días al aire, una cosa así. Pero para mí fue la entrada de la televisión realmente. A Iván, alguien le dio mi teléfono, creo que el Chato. Le dijo, este man tiene un estudio, tiene buen sonido, puede grabar ahí, porque si usted se va a grabar toda Audiovisión, pues no le va a quedar plata. Entonces llegó a mí, me dijo, venga, ¿usted me ayuda a hacer la música de esta novela? Y le dije, claro. Ni más faltaba, había que hacer 12 canciones, eso era con Dana no. Sí, la hermana de Dana García. El ChatGPT. Más o menos. Para acordarnos. Claro. E hicimos ese disco, se terminó en Audiovisión, se mezcló en Audiovisión. Yo seguí, y digamos que yo toda mi vida he estado muy ligado a Audiovisión y muy paralelo, porque pues
sea lo que sea, por más de que uno tenga un buen estudio, pues audiovisión es audiovisión. Sí, claro. O sea, si hay un sitio bueno para grabar, o sea, si yo me ganara el baloto, yo cierro mi estudio y me compro audio, pues tocaría un baloto bien grande, pero me compraría audiovisión para mí. Sí. Entonces, hice esa novela y luego hice, por cosas de la vida, terminé haciendo la música de una novela que fue lo primero que hizo una empresa que se llama Telecolombia, que después se llamó Fox Telecolombia. Con ellos yo hice la primera novela de ellos, que se llama El precio del silencio. RCN los contrata para hacer una novela con Carolina Sabino y Juan Sebastián Aragón, y yo le hice la música a eso. Ese fue mi primer música solo. Luego esa música la utilizaron para Pandilla, Guerra y Paz. Luego hice Popstars en el 2002. Luego hice El Triángulo. El Triángulo. Luego hice Dora la Celadora. Y de ahí en adelante he hecho muchas. Muchas. Hay unas que quiero más que otras. Hay unas que me han dado. Yo tengo 12 nominaciones a los India Catalina. Tengo 3 Indias Catalina y 2 ¿me llaman? ¿TV novelas? TV novelas. Yo creo que una de las novelas que yo más quiero es Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Es porque era una comedia, pero yo no quise utilizar como los clichés de la comedia. Entonces, si ustedes ven, realmente esa novela tiene porro. Está hecha con porro. Y está hecha, digamos que hay una parte que la hice con bambucos, pero el resto es puros porros. Ujú. Pues no porros conocidos, porros hechos por mí. Mal hechos, como quieran, Ujú. pero con una idea de hacer porro. Otra serie que me encantó hacerla es Correo de Inocentes. Es la segunda serie que le hice yo a las jefas son CMO. Es una productora, Clara María Ochoa. Productos muy buenos. Yo hice con ellos, lo primero se llama Regreso a la Huaca, que era la serie de la película De los soldados de que se los encontraron en la soldados Huaca. que se ¿Cómo se llama llama? Soñar no cuesta nada. algo así Soñar se no llama cuesta la nada. película. Entonces ellas hacen la serie para RCN y yo hice la música. Pero no solo hice la música, sino que además hice la música contra escenas. Y yo la musicalicé. Digamos que esa parte de musicalizar, después les explico bien cómo funciona el proceso, pero esa parte de musicalizar es súper mágica, porque es como volver a inventarse la misma música que uno se inventó. Ujú. ¿Cómo hago para generar algo diferente? Yo llegué a la música, digamos que yo llegué por rebote al mundo de la televisión. Si hablamos de discos, yo he hecho varios discos para varios artistas, pero ese nunca ha sido o sea, eso no es donde me desarrollé ni de donde me reconocen realmente. Cuando llegué a la televisión, me tocó enfrentarme a algo y reinventarme como músico desde los sentimientos, las sensaciones, cómo genero yo una sensación, cómo le genero yo a usted un sentimiento, una sensación, porque las canciones no tienen sentimientos. Ay, no, esa canción es muy bella. Realmente quítele la interpretación y realmente no. No estoy hablando mal de las canciones. No, claro, Claramente es otra experiencia. es lo que dice la canción, la interpretación, el arreglo, lo que hace que sea sentimental, no sentimental, alegre, no alegre. Pues usted tiene canciones muy famosas que hablan de unas tragedias y la gente cree que son las cosas más alegres del mundo. Alicia Dorada. Todo el mundo cree que es una canción de ¡ay, qué tan bonito! Ay. Pucha, eso es una tragedia. Lo que cuenta. Sí, a veces digamos que la letra no está, o sea, la música no acompaña tanto a la letra, ¿no? Es una música alegre y está contando En una cosa términos de triste. apoyar lo que está. Sí, porque no hay Exacto. una narrativa específica apoyada por la música. Y hay unos patrones de los que usted no se puede mover.
Entonces, hoy en día, si usted llegara a pensar en, no, es que vamos a hacer un disco, primero usted no va a poder experimentar mucho porque si quiere que suene en radio, entonces va a tener que tener coro rápido, tiene que llegar al menos de un Tiene minuto, que tiene que durar estar en 3 el coro, minutos. tiene que durar 3 minutos, tiene que estar, en qué emisora la va a hacer sonar para, para pensar en cómo la voy a orquestar, tiene que tener algo moderno, no puede ser una cosa, en fin, cuando usted llega, tiene muchos más limitantes que lo que yo encontré en la televisión. Literalmente, y lo digo así, gracias a Dios, a mí me ha funcionado, pero literalmente a mí me dicen, haga la música para esta serie, Punto. punto. Usted Bueno, pero eso, escoja. eso también es producto de una confianza y de una trayectoria, ¿sí? Y hacer esos pinitos en estas primeras producciones que tú hiciste y que funcionaron y que dice, ahí hay un voz a voz interesante, como, oiga, Sí, esta también hay un persona nombre trabaja de Carlos y, Agüera hace la y música. empieza, como te digo, o sea, yo no te conocía, pero yo ya conocía la historia de Carlos Agüera y sí, inmediatamente conozco como una persona que hace música para televisión o que hace música para audiovisual. Aquí hay como en esa parte de la historia que me cuentas, pienso mucho en cuando una persona está estudiando música, porque yo me imagino que cuando tú estabas en Los Ángeles estudiando, no alcanzaste a imaginarte que ibas a ser un músico que estaba haciendo música para audiovisuales No, o para un nada. compositor, claro, y esa conexión, pero sin embargo aparece eso en tu formación tuvo que haber parecido como, oiga, usted puede hacer esto. Y uno dice, ah, ok. La verdad no. Nunca apareció como por allá en No, un no, nada, profesor, nada. nada. A ver, MI es una escuela donde usted estudia igual que todo el mundo hasta las 3 de la tarde. Colegio, pues, o sea, una vaina rígida, usted tiene que estudiar lectura, escritura, armonía, contrapunto, todo lo normal de la Normal. música. Pero a las 3 o 2 de la tarde, todos los salones se vuelven salas de ensayo. O sea, en todos los salones hay una batería, un piano, amplificador de bajo, amplificador de guitarra y amplificador de voces. Y usted tiene que hacer un número X de presentaciones en vivo, un número X de asistencias a clases. No solamente son salones de ensayo, también hay unas clases tocando. Entonces uno ve jazz contemporáneo. Y entonces usted se siente con Scott Henderson, guitarrista genio, 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 genio. Y usted se siente con el man a estudiar contemporary jazz. Y después, él en esa misma clase se van todos los alumnos y empieza a dictar clases de improvisación. En EMAI usted salía y se iba a esas clases. Claro, entonces tú tenías ya el perfil de ser músico, Yo era, pues digamos que EMAI instrumentista. ese era mi... Sí, pero cuando usted se va a... Como yo era el teclista, entonces yo era el que terminaba dirigiendo la banda para decirle a cada uno qué hacía. Terminé en el Pro Tools de la universidad haciéndoles canciones y las basecitas para que las cantantes fueran a hacer su clase. Entonces yo las grababa y imagínense, las grabábamos a cassette. Ahí había una Tascam. Yo me terminé comprando una de esas. Carlos Silva la tiene en su estudio, creo. Yo se la regalé a Silva. Él nos la mostró, ¿te acuerdas que está ahí en Es la una entrada Tascamcita así. de cassette? La que está de la entrada. Yo se la regalé a Silva. A Silva, después de ser mi alumno, cuando me salió Popstars, yo me retiré de la universidad, yo terminé el semestre y me fui a hacer Popstars y dos personas me dijeron que si me ayudaban. Carlos Silva y Andrés. Andrés fue el que me dijo, venga, yo lo puedo ayudarle. Claro, véngase. El man llegó con Silva. Andrés nunca volvió. Y Silva me ayudó a hacer todo Popstars. Y Silva se quedó siendo mi mano derecha desde hasta el 2006, por ahí, 4 años. Pues tuvimos el estudio juntos, Sí, claro. todo. Cuando se fue a Eh, España después. él se, Ahí. él se fue a España y regresa de España teniendo el estudio conmigo. Bueno, entonces, claro, vuelves, porque mi pregunta era sobre cómo se produce esa conexión de decir,
bueno, ahora tengo que tener unas herramientas de apreciación cinematográfica o de aprender a entender cuál es la narrativa de una serie, de una novela, de una película, y cómo la música, no solamente desde la parte musical de decir, bueno, esto me suena a porro o esto me suena a bambuco y voy a hacer toda la parte que ya comprendo y entiendo de ese lenguaje, de ese ritmo y de lo que somos nosotros como músicos, o bueno, como legado musical colombiano, sino también poner eso en servicio de la imagen y cómo es ese proceso. O sea, cómo lo haces tú desde el guión o desde la visualización. Entonces, no, entonces venga, que aquí hay varias formas de hacerse. Eh, ¿Qué me tocó a mí? Entonces, a mí me tocó llegar a un mundo que yo no sabía nada, Claro. cero. Había tenido dos experiencias, lo de Infinito y después El precio del silencio. En El precio del silencio, cuando me senté a hacer el primer capítulo, me di cuenta, digamos que la promesa es que uno tiene que ir a hacer los primeros capítulos para enseñarle la música que hizo al musicalizador. Las series en Colombia no se hacen como en Estados Unidos. En Estados Unidos usted tiene 15 días para hacer y componer la música a un capítulo. Por eso le pagan X miles de dólares. En Colombia veníamos y tenemos una visión un pelín más industrial de hacerse. Imagínense, más industrial que Estados Unidos, pero Estados Unidos mantiene la parte artística de que cada cosa tiene su identidad. Aquí empezamos a hacer y hacemos un banco gigante de música que se va a utilizar para esta serie o para esta novela. Ese banco, pues uno tiene que ir a enseñárselo a alguien, porque yo no soy el que le pone la música a cada capítulo. Por eso cuando hablaba de Correo de Inocentes, que yo lo terminé musicalizando con Santiago, tiene una magia porque es reinventarse la misma música que uno ya se inventó. Pero entonces ese banco, pues yo se lo tengo que ir a enseñar a alguien, y ese alguien, que es una persona que se dedica solo a eso, pues él coge aquí, coge esta versión. Entonces uno tiene que hacer versiones. Por cosas de la vida, Andrés Landines, que estudió conmigo en Los Ángeles, tiene un amigo que se llama Jimmy Pulido y montan el estudio debajo del mío y el de Carlos Silva. Estamos hablando año 2004. Entonces yo empiezo a hacer Dora la Celadora y él empieza a hacer La Saga. Yo me bajaba y él me enseñaba cositas. Él estudió música para cine en Berkeley. Y me enseñaba cositas y me dio varios tips. Pero mi proceso interno fue sentarme, poner música en el estudio y empezar a entender qué hacían esos personajes, comprar discos de música para cine y entender cómo descomponer para entender cómo es realmente la composición, cómo es y qué es lo que ellos hacen diferente a las canciones. Anécdota de la vida. Un amigo se va a una gira, a él le habían encargado una serie. Esa serie, él por su gira dice, yo no la puedo hacer, entonces él llama a sus amigos músicos. Él hace música para televisión y también produce canciones y pertenece a bandas y un tipo con nombre importante dentro del mundo de la música. Llama a sus 5 amigos, les dice, venga, ayúdeme a hacer, usted hágase 5 temas incidentales, usted 5 temas incidentales, usted 5 temas incidentales, a mí 5 temas incidentales. Entréguenlos por favor a esta persona en este canal. Entregamos todos. Me llamaron al día siguiente. Venga, güera, nada de lo que nos entregaron sirve. Todos son puras canciones. El único que tiene como medio idea es usted. Entonces, pues traigan y miramos a ver yo qué les puedo hacer. Finalmente me contratan a mí para hacer los primeros 25 capítulos de la serie, que es la mitad de esa serie. Y el personaje llega aquí, él termina de hacer su contrato. ¿Qué es lo que quiero decir? Son formas de pensar diferente. Entre comillas, la música para una novela tiene que ser música que genere una sensación, que la gente pueda hablar encima y que no se vuelva protagonista.
pero que en el momento en que yo suba el fader, ocupe el espacio y me genere algo. Eso significa que las melodías no tienen que ser tan claras ni pueden ser hechas tan marcadas en ciertas cosas. Voy a dar un ejemplo estúpido porque así como existe esto en la misma música, siempre existe lo opuesto. Pero poner un violín haciendo nadie puede hablar encima de eso. Claro. Porque el que habla encima de eso se siente como que, La bájele, atropella. bájele, bájele, porque está pisando la voz. Por eso digo, así como hay ejemplos de eso, también hay ejemplos de lo opuesto. Pero eso es más o menos lo que yo vine a entender de la música. Luego, yo he hecho 7 musicales. Eso significa que yo he ido a grabar las escenas. Me he sentado con los directores y los he visto. Y he dirigido las escenas, no desde que hacen las cámaras, sino desde que hacen los músicos en la escena. Pero cuando usted está sumergido en ese mundo, usted aprende cuál es el sentido de una escena. Las escenas tienen un giro. ¿En qué momento entra la música? Es cuando el man dice tal cosa. ¿Por qué? Porque ahí es donde gira la escena. Todas las escenas tienen un sentido dentro de la narración y tienen un punto de quiebre. Una escena de 2 personas caminando y hablando del día, pues no pasa nada. Pero si en la mitad de la hablada del día le dicen, no, y es que entonces ayer vi a tu mujer que entró, ahí cambió la historia. Y ahí es donde yo tengo que marcar y decir, uy, ojo, cambió la historia. No se nos olvide que la mitad de la función de la música en los audiovisuales es acentuar. Hacer acentos, sí, dramáticos. Acentos dramáticos. Exactamente. Entonces, ahí es donde entra el... ¡prum! Ahora, si yo quiero ir contando, yo puedo poner ahí un hilito de música antes, suavecita, Una anticipación. una anticipación que hace que la gente empiece a decir, ay, algo va a pasar. Algo va a pasar, ok. Ahora, ese algo va a pasar también se puede generar desde la ausencia de música también. Pero digamos que depende de lo que esté, cómo esté contado visualmente. Todo eso lo vine a aprender fue con la vida, no con... Pero eso que estás diciendo también se hace mucho cuando estoy uno musicalizando. Cuando uno tiene la secuencia y tiene la música, y dice, ok, voy a crear esta intención, busco aquí en lo que está creado, que por lo general también, digamos, yo lo he hecho, entonces a mí me entregan los stems también, ¿no? Exactamente. Entonces eso que está diciendo Carlos cuando dice, es que es reinterpretar o redescubrir o resignificar la música que uno hizo, porque claro, tú antes cuando eres el compositor la haces y luego cuando tú mismo tienes la oportunidad de echar mano para poner la contraimagen, lo que uno pensó cuando la creó o cuando la hizo puede cambiar por esa yuxtaposición entre la imagen y el sonido o la música. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tuve una experiencia muy bonita con Juan Pablo Velázquez Luna, que fue el compositor de una serie que hicimos hace un tiempo con una convocatoria de Mintic, de la convocatoria Abre Cámara. Y a mí, eso fue en pandemia, entonces no nos conocimos, y él me entregó la música y yo cogí un stem particular que me gustó y con ese hice un motivo, yo hice un leitmotiv para un personaje durante toda la serie. Y después tuve la oportunidad de conocerlo y le dije, yo quiero mostrarte lo que hice con la música porque... Y él cuando dijo, marica, eso está una chimba porque no se me ocurrió y se te ocurrió a ti, entonces qué chévere que uno desde la música hace unas cosas, pero la otra persona con la sensibilidad a la que se aproxima y como usa lo que alguien hace de la música, puede crear algo mucho más interesante o algo diferente a lo que uno se imaginó cuando la creó. Pero entonces tú dices, claro, yo creo esa anticipación, pero ahí lo estamos viendo desde ese acto de musicalizar. O de tu Sí, mismo, lo estoy haciendo desde musicalizar. pero Ahorita que lo estoy contando, estoy musicalizando esa escena. claro, pero Cuando uno desde la hace, uno piensa en un bloque gigante. claro, estás pensando, Pero debajo de los había un... Y ese es el que voy a utilizar para que cuando ellos estén caminando y cuando el man le diga,
No, ayer la vi. Param, param. Bana. Y el man ahí es donde uno dice, este man se acaba de dar cuenta que este es el man que se le está comiendo la esposa. Pero, y entonces, ¿vas desde el guión o vas No. desde unos capítulos? Entonces, Sí, yo tenía esa sí pregunta. y ¿Cómo sí. crea uno música para algo que no está Sí, viendo? exacto, Sí, es que es no. chévere. Entonces, usted va desde un guión. Por lo general, lo que uno hace desde el guión no sirve. Ya le explico. ¿Qué sucede? Digamos que con la vida yo vine a aprender que los colores y la actuación hacen que ciertas músicas funcionen y ciertas no. Entonces, si usted tiene una cosa súper gris, súper densa, yo no le puedo componer una cosa light. Entonces tengo que irme a cosas mucho más profundas. Y ya cuando me voy a cosas más profundas, es que aquí no tengo nada armado para medio explicárselo desde la música. Entonces, si usted tiene una cosa, entonces la gente piensa en tensión desde los dominantes o desde los disminuidos. Los disminuidos son súper tensos. Ahora, eso no se lo aguantaría una comedia. ¿Por qué? No. Porque ya es demasiado denso. Sí, no. Claramente me estoy mudando medio tono arriba, entonces más tensión, claro. ¿Qué pasa? Como tengo unas cuerdas, hace que se sienta mucho más pesado. Ahora. Ahí se empezó a volver un poquito cómico. O sea, una comedia ahí me lo aguantaría. Entonces, bueno, quitémonos que no sea sino dominante. Pero no, es una comedia. Entonces, no. Estamos en la tensión, ¿no? Estamos Sí. en que el man acaba... La misma escena. A uno lo que le toca es experimentar para entender muy bien cómo es y cómo se generan esas sensaciones y sentimientos. Como para uno eso es, que esto sí es, esto no lo es. Por ejemplo, para Carlos Agüera, descubrimiento fue como, ¡ay! ¡Qué bonitos los modos libres! Pero se vuelve nostálgico. Sí. Entonces, ¡ay, sí, muy bonito! Pero es nostálgico. ¡Ay, es tocado en piano! ¡Más nostálgico! Entonces todo depende de cómo uno lo haga, pero no sé por qué llega ahí. Estábamos contando la historia Por el guión. por el guión. por- sí. claro. Entonces, cuando uno piensa desde el guión, yo me imagino una escena. Pues yo, Carlos Agüera, un profesor, un día en Los Ángeles, decía que los personajes, cada uno de nosotros, percibe y ve las cosas diferente. Uno los ven más auditiva, otros los ven más visuales y otros los ven más Sensorial. sensoriales. Entonces el man contaba una historia y uno de esa historia después le tocaba escribir qué era lo que uno había sentido, visto. Y hay mucha gente, claramente somos muy visuales porque ocupa la mayoría de nuestro sistema Nuestra cerebral percepción y del nuestra mundo percepción también. del mundo. Pero había muchos que la atención y las cosas las describían con no, y el paso. Y es que sonó, y seguramente sonó la tabla y sonó la puerta, y esa parte la parte auditiva es la que uno tiene que empezar a buscar y a entender
cómo se genera. Tenemos ya unos clichés puestos en la vida. Eso sí es de una puerta, enseguida, no sé si sonó, Ahí lo ¿sí ponemos alcanzó? en post. Eso. Ese sonidito de la puerta es el típico, entonces ya nuestro cuerpo sabe que eso significa que algo malo va a pasar. Ujú. Claramente eso viene acompañado de un silencio, De una atmósfera de una construida. atmósfera construida para que genere ese miedo. Claro. Pero eso es, digamos que un cliché, porque eso no puede ser la mamá llegando a abrazar al bebé. Esos clichés no los podemos quitar porque realmente es un tema que está en el subconsciente colectivo del Sí, mundo. son códigos. Y Exactamente. si no los pongo, probablemente no, o sea, confundo a la persona que está viendo o a la persona que está escuchando. Exacto. Es fundamental, es necesario. Pero también se usa, por ejemplo, para hacerlo cómico, ¿no? Que se escuchan así los pasos, ay, y llega y coge al bebé. Es como, Sí, claro. o sea, todo depende, todo Ahí depende de lo lo que que yo... juegas Sí. al contrario. ajá. Pero entonces, piense que esos códigos, yo tengo que pensar en quién me va a oír. Y ahí nos tenemos que ir a algo de la composición y de pronto como yo veo el mundo. Y es, yo no hago música para mí. Yo hago música para que alguien la escuche. Eso yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestros músicos. Y de lo que nos enseñan en la escuela. La escuela me refiero a La academia a en la general. academia en general. La academia, inclusive, parte de lo que le está sucediendo al mundo es ese, lo que importa eres tú, y busca internamente, y entonces tú tienes que contar tu historia. Sí, pero si lo cuentas en tu lenguaje, solo para ti, que solo a ti te gusta, a nadie más le va a gustar. Si yo hablo en una lengua que me inventé yo, nadie me va a entender. Claro. Yo tengo que hablar en una lengua que alguien me entienda. Y ahí es donde entra uno, y a mí me tocó empezar a buscar qué es, por dónde, y a encontrar mi propio lenguaje. Seguramente habrá personas que son mucho más estructuradas y mucho más, no, entonces hay que hacer esta y la línea y yo no soy así. No, es que los bajos son tensión. No, pues pueden ser cómicos. Si el acorde es mayor, tom, tim, tom, pom, tim, pom, pom, tim, un bajo. Eso me llevó a, por ejemplo, hay ciertas cosas que yo compongo desde el piano, hay otras cosas que las compongo desde la guitarra y hay cosas que compongo inclusive desde el bajo. Yo hice Rafael Orozco, El ídolo, esa serie. Me tocó sumergirme en el vallenato. Yo ya había hecho discos de vallenato con un disco de Villazón, le había grabado un disco a Oñate, le había grabado, producido un par de discos a Eibar Gutiérrez. No, claro, el rey vallenato Eibar Gutiérrez, ¿cómo no recordarlo? Virrey, papito. No, No pero le no pongas- fue, no fue rey, no fue rey. No fue rey, no, si lo deja de rey, ojo que le caen encima. Virrey, perdón, disclaimer ahí. Eibar Gutiérrez. Claro, me tocó sumergirme en el vallenato para hacer Orozco. Orozco, sí. Rafael Orozco en un vallenato que yo no conocía y entender cuál realmente es el aporte no de Rafael Orozco, del binomio de oro realmente al vallenato y entender que el bajo es lo más importante. O sea, el gran aporte es ese bajo de José Vázquez. Y de hecho, el alumno de José Vázquez es el Papa. Yo cuando fui a grabar esa serie, grabé con el Papa, con el mismo bajo que se grababa en esa época. Cosas del audio, es que no hay diferencia entre cómo suena este bajo, cómo suena ese. Ese es el patacabra, le dicen. Es un bajo que tiene en la parte de arriba, es así, y entonces son 2 clavijas y 2 clavijas, solo 4 cuerdas, no había una quinta cuerda. Estamos hablando de que no había esos bajos. Y para hacer la música incidental, digamos que las canciones los hice así, para hacer la música incidental, yo quería darle un tono de, oiga, lo importante es el bajo. Entonces yo compuse toda la serie desde el bajo. Desde ideas de cómo funciona el y desde ahí está compuesta toda la serie. Cuando usted compone desde el guión, está partiendo desde una imaginación.
muy, muy personal de cómo van a decir, cómo van a estar vestidos, cuál va a ser el lugar, cuál va a ser el tipo de actuación. Y, para darle un ejemplo, la gran mayoría de directores le dicen a usted, no, yo no quiero que esto sea farsa. Farsa es música de payasos. Que eso es Sí, circo. como esa música cómica que usaban en las películas mudas y eso, o algo así. Claro, pero si usted tiene la actuación siendo, ¿cómo así? ¿Pero tú qué me estás diciendo? ¡No! Ah, A ya, ellos ya. la tengo que poner, porque si a esa yo le pongo... Esa mierda no funciona. No. Entonces, todo tiene un lenguaje. Así como el vallenato tiene un lenguaje, y en el vallenato hay donde usted vaya a poner una séptima mayor con novena o una treceava, esa vaina empieza a sonar como que eso no funciona. Cada cosa tiene un lenguaje. Lo mismo en la parte visual. Sí Entonces, claro, entonces mapear todas estas posibilidades de intenciones dramáticas que va a tener una serie y hacer un estudio de la música y de la estética que vas a construir para que eso o sea, detone el proceso creativo de la composición, Exactamente. ¿cierto? Ya después ahí viene un workflow donde organizo los tracks, el número de tracks que tengo que entregar, los stems. Este man es ingeniero, este man está pensando en, tengo que organizarnos. Usted lo que tiene que saber es qué tanto, si tiene un capítulo de 50 minutos en Colombia, una escena más o menos dura ¿cuánto? Minuto, 20 segundos. Más o menos. Si Caracol RCN, estoy haciendo esas divisiones porque no todo el mundo funciona igual, pero Caracol RCN musicaliza en cada escena. Ok. ¿Cuántos temas necesita? 50 minutos, por lo menos 25 o 30 temas. No, necesita 50. Que no se van a utilizar completos, pero para cada escena voy a utilizar uno. Si es una serie de 60 capítulos, no haga esa multiplicación porque usted los va a repetir. Pero de esos 50 temas, yo no quiero que se repitan todos los días. Claro. Pero yo creo que los stems también ayudan mucho a oxigenar y a hacer variaciones de un mismo tema, ¿no? Claro, pero yo no le puedo entregar a usted las cosas así como lo estaba pensando. Usted estaba volviéndose ingeniero. Como No, un entonces proceso, voy a claro. hacer un proceso y entonces necesito entregar tantos stems. No. Usted le toca ir creando y decir, ok, esto es una serie donde hay más tensión que comedia. Entonces necesito hacer más temas tensos y necesito darle a ese musicalizador tantos temas, X número de temas. Esa es la parte de ingeniería. X número de temas que me sirvan para unir de aquí a acá, aquí a acá. Pero tiene que tener dónde cortar y dónde salir. Porque, digamos que cada uno tiene un lenguaje diferente, pero a unos les gusta que las canciones terminen y a otros les bajan el volumen. Si usted me pregunta a mí, bajar el volumen es como lo peor que puede haber pasado en la historia. O sea, se nota que eso fue mal hecho, que no fue hecho ahí directamente, que no le pusieron cariño. Pero hay personas que hacen eso. Hay escenas que aguantan que les baje. Por otro lado, cuando usted habla con los directores, ellos piensan desde golpes dramáticos nada más, solo golpes. Entonces ellos están, no, y hace el chiste, y entonces ahí ponemos música de chiste. Y en la misma escena, no, y entonces ahí viene la parte dramática, y entonces la parte dramática. Y no, y después al final es un chiste. Y si yo hago eso, se vuelve una colcha de retazos. Ujú. Y el mundo de hoy no se hace con colcha de retazos. El mundo de hoy se hace, pues, digamos que la televisión del mundo hoy en día es hecha como si fuera cine. Sí. Entonces, pucha, no puedo ponerme a hacer payasadas, al menos que sea una cosa que parta desde la farsa. Entonces, mi visión sobre cómo hacer música para televisión y cine viene desde cuál es el concepto que voy a utilizar. Que ese concepto tiene que estar ligado a la parte visual. Entonces,
yo no puedo desligarme de la parte visual. Cuando me voy al guión, a componer desde el guión, me desconecté de la parte visual. Sí, ahí está la historia. Ah, eso es una historia de amor. Sí, pero si la forma de contarla de este man es no desde la farsa, sino desde el terror, pues yo tengo que estar pensando es como desde el terror. Sí, tengo que tener los temas de amor, pero esos temas de amor claramente pues en esa historia de terror no van a ser igual que los de la farsa. Que los de la farsa tendrán que ser ultra amor, ultra, ay, ay, te vi, ay, casi que hacen chiste Súper dramático. de lo clichésudos que son. Entonces, terminé metido en el mundo de la televisión, como se habrán dado cuenta. Y desde ahí, en algún momento en mi vida, yo empecé a pedir y a buscar hacer cine. Porque cuando uno hace esos bloques gigantes de música y solo musicaliza los 10 primeros, a veces uno solito se da palo de, oiga, yo quisiera estar metido en la otra parte de crear cada escena porque pues yo me imagino una cosa y este man musicalizador fue y puso, le encantó un tema, como este, le encantó un solo tema y solo utilizó el berraco tema. Y yo le hice 450 cortes, utilizó los mismos 10. ¿Por qué? Porque el proceso de musicalizar, cuando es bajo presión y tiene que entregar un capítulo al día, o cada día y medio, que es lo que sucede en Caracol y RCN, pues finalmente el man va a recurrir a lo seguro. Ay, yo sé que este es de tensión, este está demasiado tenso, cojo este. Y coge los completos o coge una variación chiquita, pero no se da el tiempo ni se lo puede dar. Sí, no, Tema de sí. presupuesto, claramente. Ni se puede dar el lujo de coger y poner este pedacito aquí, luego poner el otro, luego poner aquí y allá, para crear este nuevo tema. Ese lujo no se lo puede dar. Pero entonces yo empecé a decir, no, yo quiero hacer cine y quiero yo estar en ese proceso. Eso es lo bonito cuando empecé a trabajar con CMO y es que pude ser parte de ese proceso desde el otro lado. La hice los 10 primeros, cambiaron al personaje y me tocó regresar a hacer los 10 segundos. O sea, ya voy en el 20, me voy y luego me llaman por X o Y motivo. No, necesitamos que nos ayudes desde el 40. O sea, yo no hice 10 capítulos, el resto los hice todos. Y trabajar con un man que es experto, muy pilo, que tiene el conocimiento, era súper chévere. Yo le mandaba, él trabajaba en su casa y yo trabajaba en mi estudio. Y después nos veíamos en CMO. Entonces teníamos cada uno toda la misma música en 3 computadores. Y lo que nos mandábamos era solamente la sesión. Tin, ahí está. Y él abría y claro, como son los mismos files, chin, tic, le cargaba idéntico. Yo trabajo en Pro Tools como mi base, pero compongo y trabajo mucho en Logic para hacer. Y la lógica también mezclar en Logic es rarísimo. O sea, yo he hecho como el intento y siento que, no sé, es como raro. Y eso fue porque una época en la universidad fue como, no, los de Avid, bueno, los de DigiDesign en esos momentos era como, no, ya estos manes son muy abusivos, me tienen de mal genio, voy a intentar hacer las vainas en Logic. Que en ese entonces habían todos esos packs que se llamaban Complete Production Toolkit y tocaba comprar para tener más voces y bueno. Pero sí, yo en Logic no. Pero sí he notado que los amplificadores de guitarra también y muchas cosas. Derecha. Si usted no lo utiliza ni siquiera en amplificador, derecha. Suena mejor. No me pregunte por qué. Pero suena mejor, es mucho mejor. Mientras en Pro Tools suena brillante, en Logic queda... Sí, sí. Eso, si quieren, hablen con Kiko y Kiko les explicará cuál es la razón, que es que 64 bits, mientras los Pro Tools hoy también están en 64 bits, entonces no sé cuál es la diferencia real. Pero más allá es, pero ponga un violín y esa vaina que necesita 1500 armónicos no suena bien. Hay ciertas voces que suenan muy bien grabadas en Logic, hay otras que no.
Entonces, sí, digamos que toda la vida yo he estado muy metido en ambos mundos de la ingeniería, de hacer discos. Siempre estoy haciendo discos para uno, para otro, discos de música religiosa o vallenato y siempre haciendo televisión. Yo creo que muchas cosas que yo me he ganado de televisión ha sido porque sueno bien. Okay. Entonces yo tengo un buen estudio, yo tengo muy, muy buenos micrófonos, 4 buenos micrófonos con buenos cables que llegan a Un buen convertidor, un buen pre. a una interfaz, a una Symphony. Esta es la 2, tenía antes la 1, con unos pre hechos para mí por Camilo Silva. Camilo Silva entró a Audiovisión porque yo me lo encontré en algún momento. Gali Galeano me iba a contratar para que yo fuera el que le manejara no el estudio, sino la banda, pero además que le ayudara a Camilo Silva, que era el que trabajaba en donde Gali Galeano, cuando el estudio quedaba allí en el 85. Entonces estaban chiquitos, muy chiquitos. Entonces en Audiovisión hubo un hueco, me dije, Camilo había pasado su hoja de vida, Siger me dijo, le dije, el man es un bacán, es muy querido, introvertido, pero es un tipo súper pilo. Se lo llevó para allá. Él me ha hecho 2 amplificadores un poquito específicos para mí. Y yo le he ayudado en sus prototipos. De hecho, uno de los que yo tengo son los 2 son prototipos de él. En Audiovisión, cuando se compraron los Neumann, los redonditos. Pero antes existían los cuadrados, los 1082 creo que eran. ¿Los monitores? Sí, los monitores. Eran los viejos. Uno se acostumbró. Tin, tin. Yo me acostumbré a esos parlantes y cuando llegaba a mi estudio, uy, algo pasa. Aquí hay algo errado. Y no eran los monitores en sí, era el lugar. Entonces, no, hay que meterle más realmente al lugar. Una vez le metí al lugar, no, necesito tener unos buenos parlantes, porque inclusive los 1082 tampoco son los mejores. Entonces terminé con unos Dynaudio R15, que lo único que uno puede hacer es acostumbrarse a oírlos y saber cómo suenan. Sí. Yo, Carlos Agüera, yo no soy de los que piensa que no, mezclen unos Yamaha NS10, porque es que ahí usted sabe realmente cómo va a sonar. ¿Cómo va a sonar dónde? Si hoy en día nadie utiliza ese tipo de parlantes. Sí. Dígame en qué casa que ustedes van tienen parlantes que no sean autoamplificados, que no sea inclusive un Bose de que tiene un hueco gigante en los medios. Usted no encuentra eso. Eso sucedía en los 80. La mitad de los 90, pero nadie más. Y cuando la gente compraba los componentes para hacer, Exactamente. y había no, necesito un ecualizador y no, necesito sí, eso ya no. Peor, el ecualizador todos eran una B. Porque a alguien se le ocurrió que es que no tenía que tener brillos y bajos. Y entonces, oigan, no, tiene. A ver, yo soy de los que pelea contra que el mejor sonido se hacía antes. No. Estamos de acuerdo con que había unos ingenieros increíbles que les debemos todo. Que pasar a través de la NIF es un sueño de lo calientico que suena. Suena divino. Pero yo entro a un sistema digital y hoy la música es digital. No, es que yo la voy a sacar, este nuevo disco lo voy a comprar en acetato. ¿Por qué? Si es que se grabó en un Pro Tools. Sí, este es el marketing también y No, y aunque se grabe en cinta, la toma buena la vuelcan a Pro Tools. No, pero ¿en qué cinta grabó? Es que digan, ¿en qué cinta hoy usted utiliza que sea análoga? Bueno, o sea, en Audiovisión hemos hecho cosas, pero... Pero ¿cuántas veces ha desempolvado en la 7 cinta? años, 4 discos. Ahí está. El resto está... no, en la cinta digital. Es digital. O sea, es que entró a un sistema digital. Ahí se acabó todo lo demás. Carlos, yo tengo una pregunta y no sé si sea muy disruptiva ahí. Hágale. Yo soy totalmente disruptivo. ¿Cómo es la parte, digamos, legal en términos de la música? Tú entregas contrato ahora. No. Y ahí se metió en un mundo que todo el mundo debería saber. Claro, es que Y también es- es por eso.
Entonces, yo soy prosaico, no por ser pro psycho, sino porque realmente son buenos. ¿Qué sucede? La música tiene muchas formas de cobrarse. A usted le pagan una plata, usted vende todo. Yo no vendo todo, yo vendo el 50% nomás. ¿Por qué? Porque me pagan una plata. Entonces a mí me pagan una plata para hacer algo. Yo me quedo con un porcentaje de lo que eso genere. Entonces yo puedo ir y cobrar eso a Psycho. Hay un problema y es lo que la gente cree. Y el otro es la realidad. Entonces usted ve una cantidad de personajes que voy a utilizar el ejemplo para poder llegar a la realidad. Van y dicen, pero es que yo sueno, pero el Psycho no me paga nada, son los ladrones. O inclusive, ni siquiera son socios de Psycho y creen que Psycho les tiene que pagar. Entonces, lo primero es... Sí, un desconocimiento tremendo ahí. Entonces, yo le produje un disco a una banda, a Doctor Crápula. Y, no, es que Psycho. ¿Ya te inscribiste en Psycho? No. Bueno, inscríbete. Se inscribieron y recibieron un chorro de plata. Hay que entender qué es un chorro de plata y qué es lo que recibe Carlos Vives. Porque hay una diferencia. No, usted puede recibir 10 millones de pesos. Eso es un chorro de plata. Carlos Vives recibe 300 o 400. Y entonces va la pregunta de, ¿pero por qué? Porque Carlos Vives suena 4 veces diarias en cada una de las 1.200 emisoras que hay en el país. O sea, el man suena diariamente 5.000 veces. Usted aspira a ganarse lo mismo si usted suena una vez o 2 veces en Radioactiva. Lo siento. Radioactiva paga 1,5 millones, 2 millones de pesos mensuales por toda la música que utiliza en el mes. Entonces, hay que llevar las cosas a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? El maestro Choperena, compositor, que en paz descanse, compositor de el 20% de La Piragua, no, ay, al sonar los tambores, La pollera eso es colorada. La Pollera Colorada, decía, yo sueno. Y sí, suenas. Ahora yo le hago la pregunta a usted realmente. ¿Cuántas veces al día la oyes? En el último mes. ¿En los últimos 6 meses? Usted no la ha oído. Entonces sí, sonará por ahí de vez en cuando. Pero pues cada vez que suena genera 194 pesos. Y eso es una emisora que paga bien. Cuando se van a las a regiones, bajan los precios. Ay, pero es que Psycho recoge 250.000 millones. Sí, porque a los conciertos les cobran. ¿En concierto oíste La Piragua? No. Entonces, ¿por qué pretendes que La Piragua genere? No, pero es que el maestro es importante. Sí, pero esto no es una sociedad que sea una entidad de por caridad. méritos, claro, por méritos. Es un tema de generas, te distribuyo. Claramente hay unos personajes que creen que lo que pasa es que se roban 1.500 millones al año. 1.500 no, 1 billón, y que es que las típicas cosas que suceden en nuestros países, que creemos que las cosas son como en Estados Unidos y pues realmente no. Entonces, uno tiene que quedarse con los derechos. Luego entran los derechos digitales, que dependen de esos derechos originales que firmamos el canal y yo, la productora y yo. Entonces, estos derechos digitales van y se cobran a través de un OneRPM o de cualquier distribuidora digital. Quédense con todos los derechos que puedan. Pero hay que ser conscientes que si alguien me paga por algo, pues yo le tengo que vender algo. Yo no le puedo vender y pretender que no, yo te vendo la sincronización de una sola vez. Hace este año, yo no me acuerdo cuál serie iba a salir, y Caracol había comprado los derechos para utilizar el cabezote con una canción de un artista, y eso se cumplía en los años, y al cumplirse los años, pues ya no lo podía usar.
Entonces les tocó llamarme y decir, oiga, voy a utilizar tal canción suya para eso. Sí, claro, dale. Porque no puedo hacer nada. Primero es tuya. ¿Cómo funcionan los derechos en las ventas de televisión? Aquí y en la gran mayoría del mundo. Es yo te vendo el 100% para que tú tengas el manejo. Y tú me dejas cobrar a mí el 50% de lo que yo componga y de lo que eso genere para las sociedades de gestión colectiva. Ok. O sea, ellos tienen los derechos, ellos pueden reusar la música. Todas las veces que quieran. Y yo no puedo decirles nada. Por eso les tengo que ceder el 100%. Usted se imagina a Caracol llamando a Carlos Agüera a pedirle permiso para poder Hacer una hacer sincronización. una sincronización o pasar un comercial. No, es que sería absurdo. Hay músicos que creen que así debe ser. Que Pero- tienen esa idea de que es lo mío. Venga, yo compuse para una vaina, eso no es mío. Yo se lo compuse a ellos. Ahora, como ellos no me dieron ningún parámetro para componer, yo tengo una parte de la que soy dueño. Es que no me dan ningún parámetro. Ay, sí, te entregué el video. ¿De qué me sirve el video? Tú me dijiste que lo querías así, que querías esto, que querías que fuera con una serie de más tensión, querías que el concepto fuera con baterías electrónicas o baterías acústicas, querías que fueran bajos de verdad o bajos electrónicos. No me dijiste nada. Entonces, yo tengo una parte creativa importante. Por eso me quedo con el 50%. Pero ustedes compraron algo. Está el 50% suyo. Así funciona aquí y en la Conchinchina. Ok. Pues, Claro, porque uno pensaría que uno cede los derechos, pero también cede todo el tipo de posibles, bueno, digamos, de dinero que produzca como entonces, regalías. ojo con eso. En Colombia se permiten las dos cosas. Si usted va a la ley 44 del 90 y pico y la 23 del 82, que son las leyes que rigen en Colombia sobre derechos de autor, puedo estar mal en los números de las leyes. Eso es lo que me llega a la cabeza. Hace rato no estoy metido manejando el tema de lleno. Yo fui representante de los músicos de televisión ante SAICO mucho tiempo. Me perdí. Si no consulta la ley, La ley le da las dos posibilidades: vender el 100% Ujú. o quedarse con todo, o negociar. Porque son solo dos opciones. Yo hablé de tres. Porque es que vender puede ser el 100 o parcial. Y quedarme con todo, solo hay una opción. Ujú. Entonces, si es quedarme con todo, yo le tengo que vender una sincronización específica. Caso del cabezote del que hablo. Cabezote es el opening, la música del opening. Eh, entonces, esa banda dijo, listo, dame tanta plata y lo puedes utilizar por 3 años. Pero los derechos son míos. Todo lo que genere es mío. Ahora, de la otra forma es, yo te vendo, tú eres dueño de los derechos, te puedes quedar con el 100% o me dejas cobrar una parte sobre lo que se genere de regalías. Eso entra en negociación y eso está planteado en la ley de esa forma. Una vez yo me quede con un 1% o el 100%, yo me puedo quedar con el 100%, pero ellos tener el manejo de la obra, que es importante. Ellos lo pueden sincronizar sin pagarme, me pueden hacer esto. Pero lo que genere en comunicación pública, lo puedes cobrar. Aleluya, me quedé con el 100% de esa obra, de lo que genere. Pero ellos pueden usarla cuantas veces quieran. Y como la quieran usar y como quieran, a quien quieran llamar. Y si la quiere, alguien la quiere. A mí me pasó, yo hice Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Y en México utilizaron toda mi música y cambiaron el cabezote. El cabezote lo cantó otra persona y lo volvieron norteño y lo volvieron otra cosa, pero la canción era mía. Y yo seguía recibiendo las regalías sobre esa canción porque yo sigo siendo el compositor. Entonces, esa es como la realidad del tema de los derechos. Bueno, chévere, es que es muy importante porque no todo el mundo Claro. piensa en eso. Yo Entonces, creo sí, los derechos es un tema que deberían enseñarle a todos. Sí. Hay cosas que generan derechos y hay cosas que no generan derechos. Los ingenieros, por ejemplo, creen que deben tener derechos porque aportan. Lo que pasa es que en la parte creativa no están. No es lo mismo el ingeniero a un guitarrista. Esa es una discusión compleja que he tenido yo con ingenieros
y yo soy músico, ingeniero, hago todo. Entonces yo entiendo donde dice el ingeniero, huevón, pero es que yo escogí el micrófono. Sí, pero tú no lo interpretaste, tú no cogiste y Philip Glass, que es un compositor de música para cine, es pianista. Las primeras películas que hizo, el man no tocaba nada. Y después todas sus películas son hechas casi que desde el piano. Porque el man dice, es que hermano, si yo dejo que alguien interprete, cambia todo el sentido. Y por eso él toca el piano, para que quede como él quiere la interpretación. Claro. Sí, ahí hay una discusión interesante sobre el Claro. aporte. Nada más por el hecho de, así sea la misma música, pero por el hecho de cómo yo la toco y cómo la interpreto. Exacto. Y ahí estoy creando una cosa. Yo también he visto que los ingenieros, bueno, en esa época que no, digamos, se hacían era como coproductores de alguna forma, ¿no? Entonces, como, bueno, mira, yo no te voy a cobrar este trabajo de ingeniería o no te voy a cobrar tanto, voy a bajar mi rate, mi tarifa, lo que sea. Y pues yo entro como coproductor por una parte de la regalía del disco y ahí aparecían otras Esa es otra cosas. cosa, Eso porque es ahí otra estás cosa. haciendo un aporte grande. Yo hice un disco que se ganó un Grammy, yo ahí grabé todas las bases, todos los acordeones, todas las guitarras, todos los bajos, todas las voces, todo el este. Pero el aporte mío fue realmente sentarme y cuantizar toda la base. El gran aporte. Y estoy seguro que ese disco es otro disco. Yo lo cuanticé. Yo tomé esa decisión. Lo que quiero decir es, uno aporta, pero yo no fui el que cogí y le dije al cantante, hace esto, o al bajista, no, toca esto. Y él, eh, especialmente en las músicas que no son escritas, sí hay mucho de aporte del músico haciéndolo. Yo intento poner cosas reales en todas mis producciones. Intento, si puedo, llamar a más músicos. Todo depende del presupuesto, claramente. Pero si hay una diferencia en cómo toca un guitarrista la guitarra como yo la toco. Si hay diferencia en cómo aporta y qué es lo que da. Y yo grabo el violín, pero apenas viene el violinista y toca, uno hace, ¡ay, qué delicia! ¡Qué berraquera! ¿Cómo se ve? ¿Cómo suena? Y es, la verdad, eso me parece súper lindo de producir, que finalmente cuando uno oye, después se sorprende de lo que uno hizo. Ay, yo compuse eso. Uy, qué bonito quedó. Y no me estoy echando flores, estoy, al No, sí, contrario, claro. es asombrándome. Uy, cómo suena de bonito. La música tiene algo muy lindo. Claro. Y como uno desde la parte colectiva va creando cada vez más capas de valor y cosas así, ¿no? Entonces, Exacto. desde nuestra sensibilidad o la sensibilidad del compositor, las, la, esa maqueta que uno hace que si uno es juicioso la puede hacer con intenciones, con el velocity en el MIDI Ujú. y esto, pero llega un músico que se sube sobre eso y ahí es donde dice, "Uf, claro, o sea, yo puedo cuidar el MIDI, puedo cuidar el velocity y las intenciones, pero alguien llega y lo toca de verdad y si el músico es muy Cambia. bueno, pues cambia toda la vaina, ¿no? Cambia mucho la Pero película. Total. cambia. Y eso también es chévere para mucha gente que nos está escuchando y ese asunto de seleccionar a los músicos, no todo el tiempo por la amistad o por la cercanía. Entonces, oiga, ¿quién va a grabar? No, va a grabar un amigo mío que es no sé qué, pero seguro que ese amigo tuyo de verdad es el guitarrista que necesita la Y canción entiende el lenguaje. y Es entiende el que proyecto. ahí va, ahí está, usted está pensando como productor, el otro está pensando como amigo. Yo personalmente creo que uno tiene que grabar con los mejores músicos para lo que uno quiere. Y puede que el músico amigo de uno no sea lo mejor que haya para lo que uno quiere. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es que toca pensar de otra forma. Ahí toca pensar como productor. Y, por desgracia, en este país no tenemos muchos personajes que piensen como productores. Aquí la gente piensa desde la amistad, desde la rumba, desde mil cosas, antes de si ese es el bajo que debería tener. En el binomio de oro hay cosas, ellos tenían dos bajistas. Hay cosas que compone uno que tocaba el otro y viceversa.
hay partes de canciones tocadas por uno y partes de canciones tocadas por otro. Y estamos hablando en la época de cinta. Cinta. El aporte que hizo un personaje, al bajo del vallenato es absurdo. Pero cuando usted piensa que ese personaje se apoyaba en otro, para que ese otro a veces lo tocara, usted dice, no, si hay... El dedo suena diferente. A ver, antes de Isaac, yo tenía otra mano derecha. Yo necesito manos derechas y izquierdas porque soy un poquito desbaratado en muchas cosas. El guitarrista. Y el man cogía mi guitarra, la tocaba, y yo cogía mi guitarra y la tocaba en las mismas notas, y son dos guitarras diferentes. Es más, mi mujer, que no es músico, vende seguros, pues trabaja en el mundo de los seguros, tampoco vende seguros, trabaja en el mundo de los seguros, me decía, es impresionante. O sea, es que es impresionante porque este man le suena totalmente diferente. Y el man cogía la guitarra, la otra guitarra, la de nylon, y le hacía run, y ese run sonaba flamenco. Y yo hago run y no suena flamenco. Y yo cojo la guitarra y suena poperita. Al otro man le suena flamenco. Y pongo la guitarra un vallenato y es que le suena con mierda de vaca. En serio, sí, así, con sabor a tierra. Entonces, si usted va a grabar un disco de vallenatos, pues bueno, llame al que sabe de vallenato, no a su amigo, porque es que, ay, sí, le voy a hacer el y ahí ya no supo a nada. Claro. Entonces yo sé que hablo mucho. No, está buenísimo. El día que quieran, retomamos. Carlos, hermano, muchísimas gracias por recibirnos hoy en tu estudio y compartir todas estas cosas que nos has contado, no solamente como digamos, el trasegar de tu carrera, sino todas estas cosas que no se ven sino en la vida real, en el trabajar y en el emprender proyectos y terminarlos, ¿no? O sea, iniciar un proyecto y terminarlo, y de ahí se aprendió un montón. Estoy muy contento de saber que Isa está acá, está aprendiendo. Isabel. Isabel. Isaac. Es que hay una pelada que se llamaba Isabela y también le decíamos Isa. Entonces, está en la mente de alguien. Isaac. Yo le decía en su sustentación que me había sorprendido por unas cosas, y era yo sentía eso, se nota que ya está teniendo un contacto con un mundo real, y ya en el mundo real el aprendizaje cambia un montón. Y eso lo dijiste tú en el episodio que hicimos, en el episodio de presentación, ¿no?, con Miguel. Y decimos, claro, yo a veces siento que la universidad fue como, ok, sí, estuvo bien, pero cuando uno sale uno dice, uy, hay cosas que son muy diferentes y cosas que tengo que saber ya, y uno como que se preocupa un montón. Entonces me alegra mucho que Isaac, alias Isabel, esté acá compartiendo con Carlos y compartiendo pues con gente haciendo proyectos increíbles. Aquí bienvenidos todos, el día que quieran para hablar y el día que quieran para trabajar también bienvenidos. Carlos, para las personas que nos están escuchando que te quieren contactar a través de redes sociales o de pronto encontrar una página web con tu trabajo, tus servicios, ¿cómo se contactan contigo? Entonces, mi página web, espere si la consulto para ver cómo es que se llama. Sí, agüeramusic.com, ahí es la página. Mi Instagram, agüeramusic también. @agüeramusic en Instagram. Pueden seguir a Miguel Mora en Miguel Moraba. A mí me pueden encontrar como @OscarPinilla_R. A Isaac lo pueden encontrar como Isaac Dalemus en Instagram. A Susana como @Susay_CS, que es la productora del podcast que hoy no nos acompaña. Y al Podcast Resonante en @el Podcast Resonante en Instagram. En TikTok también estamos por ahí. Y nada, queremos agradecer especialmente a la Universitaria Agustiniana por apoyar la grabación de este episodio. Y ya, pues dejamos ahí con la música de cierre. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.